Este tipo de talleres preparatorios del estudio del POT son un proceso de traslado de conocimiento e información donde la Facultad de Arquitectura de la UPB y la Dirección del Departamento Administrativo de Planeación, con expertos en el tema, ayudan a unificar los criterios en torno al que será el principal debate de ciudad de este cuatrienio. El llamado que hace el convenio entre la Alcaldía y la UPB para desarrollar algunos insumos para la revisión del plan de ordenamiento es a que los 11 componentes del modelo de ocupación territorial mantengan una mayor consecuencia con los 4 principios que se declaran en este mismo artículo del Acuerdo 46 del 2006, ¿cierto? Que son la sostenibilidad ambiental, el equilibrio funcional del territorio, la equidad social y la competitividad económica, ¿cierto? Si cada componente del modelo, sea que se considere que es el mismo modelo exacto o se revisen algunos de los componentes del modelo en la revisión actual, lo importante sería que no se considere que la suma de las partes, la suma de esos 11 componentes o los componentes que se decidan finalmente sea quien finalmente dé como la forma final de la ciudad y la respuesta, digamos, a sus asuntos en materia territorial, sino que sea el cumplimiento de los principios en cada una de las acciones en la ciudad la que permitirá tener una ciudad compacta, competitiva, sostenible. Se revisaron los componentes básicos del POT, desde la norma que lo regula, pasando por los modelos de ciudad y los principios en el que se fundamenta el Acuerdo 46 de 2006 o POT vigente. Es darle coherencia a lo escrito en el POT y que no entre en contradicción con la dinámica de la ciudad real, que no fraccione y considere la integralidad del territorio. Uno de los componentes sobre el que más hemos avanzado es en materia de movilidad, ¿cierto? Tener un metro, tener metropluses, metrocables, tranvías, ¿cierto? Todo ese sistema que se va articulando. Uno diría, bueno, hemos avanzado en uno de los componentes del modelo, que era tener una mayor y más variada acceso al transporte público masivo y de buena calidad. Pero en algunos casos estos desarrollos se hacen en contravía del principio de equilibrio territorial, de los principios de proximidad necesarios para una ciudad compacta, digamos, utilizando áreas de la ciudad que no son compatibles con ciertos usos o con ciertas densidades o con ciertas maneras de ocupar, por ejemplo, las laderas, y ampliar digamos, la cobertura del cable hacia Pajarito, por ejemplo. Pues Pajarito está puesto en un área que queríamos conservar, hacia donde no queríamos grandes densidades, hacia donde no queríamos crecer, ¿cierto? Entonces no es suficiente con tener el cable como avance sobre la movilidad, sino que además hay que ser consecuentes con que vamos a crecer hacia adentro, con que se necesita un equilibrio mayor que tiene que ver con que podamos caminar, con que en términos de, digamos, en una época donde la crisis energética es evidente y va a empeorar en el futuro, poder caminar y tener muchas funciones urbanas que sean a través de modos alternativos de transporte son esenciales. Hay ciertas ocupaciones en las laderas que no nos van a permitir eso, que no tenemos que propiciar. Una revisión que incluye mirar el destino de los cerros tutelares, los retiros de las quebradas, la centralidad de los corredores de movilidad a partir del metro como eje central, la recuperación del centro de la ciudad con su gran deuda histórica. La influencia de las vías de la prosperidad, la infraestructura exportadora, los túneles de Oriente y de Occidente, así como la conurbación del Valle de Aburrá. Yo diría que incluso nuestra legislación es absolutamente rica en figuras que nos permiten hacer eso. Lo que pasa es que son figuras o muy desconocidas o que los términos políticos, ¿cierto? Los tiempos de los periodos políticos no dan suficiente espacio para esas reflexiones que son amplias y complejas, ¿cierto? Entonces un alcalde apenas alcanza a comprender su municipio y a veces ni siquiera a controlar, digamos, todos los asuntos que competen allí y que sí son su competencia, plantearse, digamos, la posibilidad que da la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, que es muy reciente, de tener un plan, un contrato plan con el resto de la región, es complicado. Sin embargo, o emprender un comité de integración territorial, como lo dicta la Ley 614 del 2000, como obligatorio para municipios que tienen áreas de influencia que empiezan ya a afectar a poblaciones mayores a 500.000 habitantes. Es decir, hay legislación suficiente, sin estrenar, de
posibilidades legales, que por supuesto pueden ser ajustadas, pero que yo creo que ni siquiera hemos estrenado, para tener una planeación supramunicipal. ¿Qué pasa con los modelos urbanos de los otros valles y los municipios vecinos? ¿Eso cómo afecta la planificación de Medellín? ¿Hay garantías para construir una ciudad sostenible en el tiempo? Se insistió además en que hay que mejorar en muchos aspectos que son vitales para quienes habitamos este valle, como la calidad y la cantidad de agua, igual que el aire y la falta de espacios verdes de calidad. ¿Cómo nos vamos a articular con los otros municipios del área metropolitana? Porque si solamente lo pensamos como el municipio de Medellín, no estamos haciendo absolutamente nada. Ahí estamos pensando también un cinturón verde que ahorita yo lo veo como un cinturón gris, un cinturón que hay que pensarlo, repensarlo, mejor dicho, porque si lo que se planea es empezar a bloquear, a que no se sigan construyendo en las partes altas de la ciudad más casas y que los desplazados lleguen a esos lugares, porque quienes llegan realmente son los desplazados, entonces tenemos también que pensar dónde van a llegar estas personas, porque nosotros sabemos que también hay que pensar que también tenemos un conflicto, un desplazamiento en todo el departamento, en todo el país, donde muchas de las personas terminan en Medellín. El POT es un escaneo de varias capas de territorio, sopesado desde una información básica que con cifras e indicadores reales le da un norte al ordenamiento y a la ocupación del territorio. Para eso es el POT de Medellín. Como concepto general me parece de vital importante esta charla frente a toda una ambientación de conceptos, de una historia, los diferentes artículos y historias del POT, de sus revisiones. Y dos aspectos que me parecen a tener en cuenta es consolidar la filosofía de ciudad-región como un elemento de armonía entre los seres y el territorio, no tanto de Medellín, sino también con la área metropolitana. Y el otro tema que he escuchado de algunos de los panelistas es que lo que hay que mirar es si lo que escrito está bien hecho, está bien, ok, o lo que está escrito no se está realizando, como quedó plasmado y de pronto fueron los objetivos y las proyecciones en su momento. El modelo de ciudad, desde el primer POT, quedó claro que era y debía ser el de una ciudad compacta, pero lo que se ha venido haciendo va completamente en contravía. Para los que venimos de la zona oriental, generar espacio público y desarrollo económico. Y para los que viven en las zonas en las que tenemos riqueza, cómo usar el espacio público y dejar el vehículo. Eso es lo que nos va a permitir en el nuevo centro de Medellín renovado, a partir de este plan de ordenamiento territorial, usos compartidos y otra cosa más importante, estratos compartidos. Si tenemos un gran edificio en el centro de la ciudad que tiene estrato 6 y estrato 4 y estrato 2, viviendas, vamos a lograr esa mezcla de usos que nos va a permitir que la seguridad llegue a esos territorios. Porque si nosotros decimos, ¿a dónde hay que generar seguridad? ¿Dónde se quejan más por la seguridad? ¿Dónde el ciudadano es más afectado por la seguridad? Entendemos que debe ser en todos los estratos, pero hoy decimos, hay que generarle más seguridad al rico porque es el que más tiene, el que más le pueden robar. Y en los estratos bajos tenemos menos policías. Entonces, entender esas dinámicas a partir del urbanismo y el comportamiento de los ciudadanos es fundamental para crear el nuevo plan de ordenamiento territorial. Medellín es interdependiente de las regiones por sus recursos naturales, pero a la vez ofrece servicios que son esenciales, como la salud, que se ofrece no solo para la capital, sino para los 124 municipios y regiones que van más allá incluso de las fronteras departamentales. Es una decisión muy trascendental para la ciudad de Medellín porque vamos a planear la ciudad para los próximos 12 años. La ciudad fue planeada para 1 millón de habitantes por nuestros antecesores, hoy para 1 millón de habitantes, hoy tenemos 2,5 millones de habitantes, o sea que hay que hacer muchos cambios. Tenemos 90 días para hacerlo, a partir de abril que nos pasen el proyecto de acuerdo, primero lo tendrán que analizar los temas ambientales, todas estas personas que tienen que ver con esto. Luego le llegará en el plan, en el consejo territorial y luego llegará al consejo del municipio donde nosotros tendremos que hacer el estudio. La idea es poder compensar en el manejo de los residuos y en el nivel de crecimiento desbordado de la ciudad para darle la autosostenibilidad que se necesita. En la revisión del POT hay que tener en cuenta la renovación urbana,
el centro de la ciudad necesita ser renovado. Como hoy el gran proyecto bandera del señor alcalde, que es el Corredor del Río, ese corredor multimodal que comunica a la región del país del norte con el sur, hoy debe ser intervenido en la ciudad de Medellín. Sectores como La Valladera, sectores como el sector de la Universidad de Antioquia, todo este sector del barrio Colombia, lo que llamamos Barrio Triste, son sectores que necesitan tener una renovación urbana y crecer en densidad. La ciudad y el centro de la ciudad deben tener hoy ese ingrediente de articular, no como en un pasado las laderas de la ciudad. Hoy hay que articular el río, ese corredor multimodal, con la vivienda y con el comercio. Una ciudad pensada y planificada desde los escritores de planificador no coinciden con la verdadera dinámica de la ciudad y su crecimiento incontenible.